Dropshipping es un modelo de negocios en el comercio electrónico donde un minorista, tú en este caso, no almacena productos en stock físicamente. En cambio, cuando un cliente realiza un pedido en tu tienda en línea, tú compras el producto directamente al proveedor o mayorista, que luego lo envía directamente al cliente. En resumen, actúas como intermediario sin tener que gestionar un inventario físico. Algunos aspectos claves del dropshipping en cuanto a ventajas: tienes bajos costos iniciales, o sea, no necesitas invertir grandes sumas de dinero en la compra de inventario. Puedes contar con una amplia selección de productos sin preocuparte por un almacenamiento, en este caso físico. Tendrás flexibilidad geográfica, o sea, puedes administrar tu negocio desde cualquier parte con acceso a internet. Menos riesgo. Al no tener que comprar un inventario por adelantado, vas a reducir el riesgo de quedarte con productos que no vas a vender. Dentro de las complicaciones o los desafíos, tendrás que hacer una selección de proveedores confiables. Es crucial encontrar proveedores confiables y de calidad para evitar problemas de entrega y productos defectuosos. Márgenes de beneficio. Debido a los costos de intermediación, los márgenes de beneficio tienden a ser ajustados en comparación con otros modelos de negocios. Competencia. El dropshipping es un modelo muy popular, lo que significa que puedes enfrentar una fuerte competencia en ciertos nichos de mercado. La gestión de atención al cliente. Aunque no manejas un inventario, aún así eres responsable de la satisfacción del cliente y debes gestionar consultas, devoluciones y los reembolsos. Si bien, como en todo negocio, existe un riesgo, igual existe un trabajo duro. Aún así, te doy algunos pasos para poder comenzar. 1. Debes elegir un nicho de mercado. Identifica un nicho o segmento de mercado en el que tú te sientas cómodo y que tenga demanda. 2. Debes investigar proveedores. Encuentra proveedores confiables que ofrezcan los productos que deseas vender. 3. Debes configurar una tienda en línea. Utiliza alguna plataforma de comercio electrónico como Shopify, WooCommerce o una plataforma similar para crear tu tienda en línea. 4. Agrega tus productos. Importa los productos de tus proveedores a tu tienda en línea y configura tus precios. 5. Debes desarrollar estrategias de marketing. Utiliza estrategias de marketing digital para promocionar tus productos y atraer clientes. Dropshipping puede ser una opción viable, pero requiere de una planificación adecuada y un enfoque en la atención del cliente para poder tener éxito. También es importante estar al tanto de las tendencias para así poder ofrecerle los mejores productos y servicios a tus clientes. Es posible, sí, ganar dinero con el dropshipping, pero el éxito de este modelo de mercado depende de varios factores claves y que van a requerir un trabajo duro, dedicación y ciertas habilidades específicas. Presiona la campanita para así poder tener notificaciones de los próximos temas que veremos en un futuro. Soporte es súper importante. Déjenos comentarios. Nos vemos en la próxima.